Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de Sierra Sports, esta vez tras la conclusión del Gran Premio de México. Y Norris me cagó. Decí que no hizo el Grand Chelem nada más porque el bueno de Russell hizo la vuelta rápida. Pero bueno, en otras noticias, el campeonato tiene nuevo líder, ¿no, chicos? ¿Cómo estás, Foti? Así es, el nuevo puntero del campeonato, después de 14 fechas. ¿Cómo están, muchachos? Sí, nuevo puntero, campeonato algo más compacto porque Max llegó a 40 de desventaja con los McLaren y se marchó de la pista azteca a 36 puntos, pero Podrían la haber punta sido 33 si se corría una vuelta más. Podrían, pero yo creo que la carrera fue bastante generosa con Max. Sí, puede ser. Sí, bueno, la victoria inobjetable de Norris, que estuvo, sí, podría haber sido Grand Chelem, pero la estrategia de algunos pilotos se desvirtuó. No digo para un mal sentido, porque ya les trajo resultados. Más tajadas sacó más de eso. Pero yo creo que si hubiese quedado todo como sucedía en el primer stint, me parece que la vuelta rápida se les llevaba. Y como consecuencia el Grand Chelem. Pero bueno, no conseguí la vuelta rápida. No tiene ni hat-trick ni Grand Chelem. Hermoso. Bueno, segundo Charles Leclerc. Una actuación muy buena para Ferrari, sinceramente. Y Max Verstappen, alguien que... dicho sea de paso, sacando, bueno, por lo que hizo Hamilton, que ya vamos a ver. Sí. Pero estaba claro que Ferrari era la segunda potencia. Digo la segunda porque lo de Max estaba por verse. Todos vimos que al final de la carrera se acercó a los punteros, pero iba en una estrategia totalmente distinta. Sí. Con respecto a la carrera, hubo entretenimiento, creo que están de acuerdo. Sí, en el comienzo. Estuvo buenísima la carrera. Bien. Y no estuvo exenta de polémica tampoco. Ustedes saben que si hay un poco de polémica también viene de la mano con el entretenimiento. Claro, también hubo una competencia así rápida, sino colectiva de quién cortaba mejor el pasto. Sí, ahora eso es un temita que a mí no me gusta. No te gusta. Hay que poner algo ahí en esa primera curva, ¿no, Rodri? En esa y en la siguiente chicana también, en la S del lago también. Vamos a hacer una breve síntesis, como siempre, de las carreras. Como habíamos dicho, apenas arrancó el video, que Norris nos tapó la boca a todos en un circuito donde ni siquiera te digo el cajón de Poleman, el que larga a su lado, lo de las primeras filas, claramente se encuentran en desventaja porque la larga recta son 800 metros hasta el personaje. Eso estás obligado a salir bien, y si no salís bien, con la succión de los de atrás se te arriban. De hecho, Norris llegó por delante y de Leclerc, Hamilton y Max entraron casi a la par. Pero ¿por qué digo casi? Porque Norris a ellos tres le sacó el alerón delantero más el tren delantero de su coche por delante. Y mantenía el lado interno. Imagínense lo que puede suceder a alguien que sale mal. ¿Qué quiero decir? Que la salida de Norris fue deslumbrante. Increíble cómo traccionó por la zona limpia, y aún así llegó con, digamos, un cuarto de coche delante de estos tres pilotos, Leclerc, Hamilton y Verstappen. Bueno, lo que sucede en todos los grandes premios de México, que es un clásico. Llegan todos amontonaditos, algunos no pueden doblar, otros deciden cortar y vienen las polémicas. Está bien que corten, ¿no? Pero bueno, sucedió eso. Norris, desde que dobló la S del lago, está bien. Leclerc tuvo que recortar también, salió por delante, pero automáticamente le devolvió el puesto, y a partir de ahí Norris fue incorrible, hizo su ritmo. De hecho, ganó con la distancia más abultada en una carrera de este año. Sacó poquito más de 30 segundos a Leclerc. Para ver una distancia mayor hay que retroceder al Gran Premio de Hungría de hace 2 años con la victoria de Max.
que al segundo le sacó 37. Mira, si nos ponemos de acuerdo, me parece que le está corriendo hasta hoy, hasta ahora, hasta el avión, hasta llegar a Brasil, seguramente lo va a seguir corriendo. Tenía un Veremos. Lo que sí, a ver, la competencia del segundo puesto para atrás estaba abierta. Por un momento de la carrera parecía que tanto Norris como Leclerc, si bien Leclerc nunca estuvo en condiciones de seguir el tren al McLaren, parecía que iba a estar con esa posición hasta el final de la carrera, cosa que consiguió, pero en los últimos compases estaba en riesgo de perder esa plaza. Lo que tuvimos fue una carrera entretenida. Norris y Leclerc conservaban los primeros dos puestos. Luego Hamilton estaba tercero, Max cuarto, se había saltado la curva y devolvió los puestos que había ganado. Y Max no se quedó con las manos cruzadas, sabe que tiene que ir a recuperar puntos. Y tuvo un encontronazo, una batalla con Hamilton en las primeras tres curvas, luego en las últimas dos, que acabó con Hamilton yéndose por el pasto, recortando la pista, no entrando al circuito por el carril auxiliar donde se debe, no devolviendo la posición porque cuando se salta la curva y sale por delante de Max, dentro del circuito el piloto neerlandés estaba por delante de la Ferrari del 7 veces campeón y se lo penalizó con 10 segundos, cosa que él prácticamente lo dejó sin chance de pelear por el podio. Imagínense que cuando hizo su parada cayó tantos lugares y al término de la carrera llegó octavo. ¿Era un candidato a estar en zona de podio? Sí, seguro, porque los Ferraris estaban fuertes, lo vimos en clasificación y en carrera demuestra que este auto, si bien hemos visto clasificaciones complicadas, en carreras es una Ferrari que está un poco mejor los domingos, independientemente de si es fácil adelantar o no en un circuito y en otro. El incidente que trajo Verstappen y Hamilton retrasó tanto la marcha de la carrera que, por ejemplo, tuvimos a alguien poco común de verlo tan adelante, Oliver Berman. Carrerón. Carrerón, el mejor carrerón de su etapa deportiva en lo que va de la Fórmula 1. También te digo, primer año en el que se sienta como titular, ¿no? Pero algo que todo, hasta ahora, bueno, la gran mayoría de los rookies están teniendo su carrera así como particular. Hadjar, que hizo podio. La gran mayoría de los equipos, Bortoleto, que creo que terminó, bueno, sí, la mayoría. Después hago el remate del chiste. Bortoleto terminó quinto, ¿no? Sí. Bortoleto me acuerdo, actuaciones sobresalientes tiene unas cuantas. Por ejemplo, Bortoleto esta carrera llegó décimo, tengo una idea. Sí, fue un carrera. Pero me acuerdo el octavo lugar disputándose con las últimas vueltas contra Alonso en Austria. Este fue el primer gran resultado de Bortoleto. Sí. Después tiene un sexto en Hungría. Sí. Ese es el mejor resultado de Gabriel. Sexto en Hungría. Bueno, Lawson, y que suma otro octavo en Italia y el puntito de ayer. Bueno, Hadjar con su podio, con buenos resultados contundentes. Berman haciendo el mejor resultado. Tarde o temprano estaba de caer algo. Sí. Que de hecho hasta tiene algo para poder. O sea, esto no es necesariamente un resultado directamente descollante. A ver, Antonelli tiene un podio, ¿o no? Sí. Claro. Tiene un podio. Tiene el podio de Canadá. Tiene su podio de Canadá. Lawson tuvo, esa clasificación increíble que termina largando ahí en la segunda fila. Y después, La de Bakú. La de Bakú. Después, Duhan tiene también su momento de brillo haciendo la destrucción total del auto. Cada uno tiene su momento de gloria. No necesariamente bueno, ¿no? Bueno. Y en esta oportunidad le tocó Berman, ¿quién? Mejor resultado histórico del equipo en posición. No, igualado con Grosjean. Igualado con un resultado que se Grosjean en Austria 2018. Que era la mejor temporada de Haas. Quedó quinto en el Mundial de Constructores en ese 2018. Sí. ¿Se vendrá en Brasil? ¿Se vendrá en Brasil la de Franco?
Es el que queda. Porque Sí. en otro lugar lo veo muy Con complicado. con calma. Con calma. Lo que sí, Me contás a Oti. fíjense el ritmo que tenía, que Max, mientras Berman estuvo por delante, no lo pudo pasar. No lo puedo, increíble. No lo Defendió pudo pasar. Lo Y defendió por Max. detrás los Mercedes y Piastri recuperando posiciones del 8º lugar. La carrera para Max se abre. Yo creo que tiene un regalo que ni siquiera él lo esperaba. Fue una estrategia totalmente distinta. El medio que lo estiró demasiado para después finalizar la carrera con blando, mientras por ejemplo los demás pilotos tenían que recurrir al medio porque habían empezado a la inversa. Max lo pasa a Hamilton, se pone séptimo, y acá llega un regalo que nadie se lo esperaba. Berman, los Mercedes, Piastri van a 2 paradas, Claro. porque si iban a una sola detención, yo no sé si Max hubiese terminado tercero y a la cola de Leclerc al final de la carrera, porque hubiese tenido que lidiar con Piastri, con Antonelli, con Russell, con el propio Berman. ¿Y eso qué sucede? Sí, si bien tenía más ritmo el Red Bull, había que pasar, porque sabemos que cuando hay un tren de DRS Es muy difícil pasar. es muy difícil. De hecho, tuvimos órdenes de equipo por parte de Mercedes en esta ocasión, donde Russell tenía más ritmo que Antonelli. Está bien, se demoraron en dar la orden, Russell perdió algo de rendimiento. Sabemos que cuando un piloto tiene más ritmo que su compañero, lo mejor para el equipo es darle la orden al instante, Sí. si no consume neumático. Y de todas formas no pudo quitarse de encima del Haas. Pero bueno, una carrera que entre ese cuarteto estuvieron todos. Toda la carrera. Luego los Mercedes cayeron de ritmo. Russell tuvo que cederle la posición a Antonelli, es decir, devolverlo al favor, cosa que se le pidió el equipo, obvio. Y que de hecho el Y por delante, mismo Russell fue negociando, ¿no? En el momento de que le digan a Antonelli que lo dejen pasar, ¿no? Yo me siento para pelear por el podio. Si no lo logro, le devuelvo la posición, no hay problema, pero tomen rápido la decisión. no, claro, sí, igual lo de devolver la posición no es un código del equipo, es un código universal de la Fórmula 1. Yo cedo el puesto y llega a final de carrera, y a la persona que le cedí el puesto porque supuestamente es más rápido que yo, me lo encuentro por delante y tienen que volver a como estaban antes. Volvé acá. Son códigos que así se manejan todas las escuderías. Esto no es ni reglas papaya ni nada por el estilo, esto está de moda. Claro. Para el equipo de Mercedes, esto es algo que ya se remonta de años. En fin, al final de la carrera, bueno, Norris lo enfocaron muy pocas veces cuando paró y cuando le bajaron la bandera a cuadros. Claro. Detrás Leclerc aguantando el ritmo de Max, que Max escaló todas esas posiciones porque los pilotos que hemos tocado hicieron 2 paradas, eso le dejó vía libre al piloto neerlandés, que pudo girar en aire limpio con un ritmo descomunal. De hecho, sus vueltas eran 21-1 a 21-6 casi todas, en 30 y pico de giro, un spin increíble. Y terminó a la cola de Leclerc, ya en zona de DRS, Leclerc con ya poca adherencia por una cuestión lógica. Sí. Un neumático medio que tenía muchas más vueltas que el blando de Max. Por detrás Berman soportaba la presión de Piastri, que Piastri imperiosamente quería recortar, evitar que los rivales le recortaran tanta ventaja. Estaba peleando, estaba literalmente esa posición literalmente le mantenía en la punta del campeonato. Sí, lo hubiese mantenido por un punto por delante de Norris. Pero ahora está un punto atrás. Un punto atrás. Pero cayó el Virtual Safety Car por un despiste de Sainz saliendo del Foro Sol. Dañó la parte trasera del auto y automáticamente el mismo piloto tuvo la astucia de dejarlo en una zona de recuperación. O sea, prácticamente los marshals, los auxiliares de pista tenían que empujar el auto, ya casi estaba en su totalidad fuera de la pista. Creo que como mucho una bandera amarilla alcanzaba. Sí, como mucho, imagínense el Virtual Safety Car, que fue excesivo.
porque prácticamente no había peligro. No, Y eso acabó con las posibilidades de quizás ver un Piastri adelantando a un Bergman y un Max a Leclerc. y No otro quiere decir más. que hubiesen podido, y otro más que ahora vamos a profundizar. No quiere decir que sí lo pasa, había que adelantarlo también. Pero bueno, claramente esto fue una muy mala desventaja para aquellos pilotos que tenían más ritmo y buscaban esperar un puestito más en este final de carrera mexicana. Y con respecto a Franco Colapinto, que llegó 16º, quien había partido en el último lugar, la carrera de Franco arrancó con un contratiempo, tuvo que esquivar a Stroll. ¿Cuánto no? Cuando estaban saliendo de la primera curva y llegando a la segunda, Stroll prácticamente hace una maniobra repentina y Colapinto lo tiene que esquivar y termina haciendo un trompo, del cual se puede recomponer tranquilamente porque pudo alcanzar al pelotón porque era la primera vuelta y sabemos que no lo vimos girar solo en la primera vuelta, que es mucho más fácil alcanzar a los demás cuando todos están en el tumulto. Claro. Están todos perdiendo tiempo. No están haciendo el ritmo. Claro. Después la carrera, bueno, los Alpine prácticamente eran los peores. Estaba Norris. Inevitablemente eran los peores. Estaba Norris, estaba el pelotón de adelante, el pelotón medio, ponerle el trasero y después estaban los Alpine. Sí, después estaban Tenían los Alpine. literalmente su propia carrera, solos. De hecho, el primer stint fue Gasly con Colapinto. De hecho, la carrera de Gasly a mí me encantó porque tenía un neumático medio. Franco fue por un duro, una estrategia totalmente distinta, poco usada por la competencia. Hubo otros pilotos, pero Albon, el único. entre ellos tocó Colapinto. Sí, bueno, Albon también. Me encantó la carrera de Gasly porque tardó demasiado que caiga el rendimiento del medio. De hecho, habían pasado las primeras 10 vueltas de la carrera y el gap entre Gasly y Franco era de 2,5 segundos. 20 vueltas después se mantenía prácticamente igual, décimo más, décimo menos. Después, bueno, llega un momento que ya uno no puede hacer magia, un neumático dura más que otro y ya Franquito tenía más ritmo, entonces para Gasly, Franco estira la parada, Gasly le recorta detrás por un neumático nuevo y con mucha más adherencia que el viejo que ya le faltaba un poco giro para parar. Para Franco, a mi gusto, unas vueltas retrasadas y esto dejaba la certeza que íbamos a tener la lucha entre los dos Alpine al final de la carrera en las últimas vueltas, cosa que sucedió. Franco termina a menos de 3 décimas de Gasly. Tan poquito. ¿Qué quiero decir? Que quizás con el Virtual Safety Car vea muchas chances de que Franco lo superase al piloto francés, cosa que no sucedió. Sí. Pero una carrera también buena de Franco, con una estrategia a ver, si iban a tener una estrategia parecida, no íbamos a encontrar esa lucha seguramente. No, claramente no. Disruptivo, total, no tenía nada que perder, salía último. Y los Alpine peleaban entre ellos. Sí. Quedaron 15 y 16 porque abandonaron otros pilotos. Literalmente. Era una carrera de supervivencia para ellos en cuanto a escalar posiciones se refiere, porque es que ganaron solo 4 posiciones que fueron Lawson que retiró, Hülkenberg que retiró, Alonso que retiró, Hülkenberg, Alonso que se y retiró y Sainz que, bueno, sí se retiró, pero a diferencia del resto, se la dio. Sí, es lo que había. Uno mira las posiciones, quedaron bastante relegados de que fue Stroll. De hecho, Stroll tuvo un trompo en la primera vuelta también. No por el incidente que sucedió con Franco, sino más curvas más tarde. Claro. Sí, pocas curvas más adelante. Siempre salir cerca de Stroll no es garantía de nada. De hecho, creo que lo tocábamos nosotros, ¿no? Lo había dicho yo en la previa después de la quali. De dónde es preferible tenerlo a Stroll adelante, hasta de ningún lado. Tenerlo cerca es un problema.
Y la realidad es que hizo una maniobra evasiva, digamos. Sí. Pero bueno, no. Está claro que no miró quién estaba a su derecha. No, igual agradecemos que no lo toca Franco. Bueno, por mérito de Franco que tiene que esquivar, ¿no? Pero menos mal, porque si en la primera. Pero bueno, quizás si Franco se mantenía cerca del tumulto, por ahí lo podía haber. Eso es hacer. A Stroll sí o sí lo pasaba porque Stroll hizo la cagada del trompo. Pero. Bueno, pero lo de Stroll me parece que es irrelevante porque aunque lo hubiese superado, ya tenía ritmo de sobra para ganarlo en la pista. Con toda la carrera por delante, o sea, no tiene sentido. Sí. Le iba a perder la posición. Sí, pero probablemente hubiese estado mucho más cerca, mucho más tiempo de Gasly, que en vez de estar constantemente. Yo creo que podría haber cambiado si los dos Alpine se mantenían en el pelotón y Franco superaba a Gasly. Sí. Quizás ahí podría haber sido otra cosa. Ahora vamos. Ahí, pero bueno, quizás hubiese llegado la famosa orden de equipo de Alpine. Dejarlo pasar a Gasly, llegó una goma media, es más rápido que vos, la goma media que era más rápido que el duro. Sí. Pero bueno, esto es hacer. Estas son teorías de algo que no sucede. Claro, hipótesis. Bien, para no alargarlo tanto, vamos rápido con las posiciones que la tengo acá. Sí. Con Norris ganando de forma contundente. Segundo Charles Leclerc, tercero Max Verstappen, cuarto Oliver Herman, el quinto Oscar Piastri, sexto Kimi Antonelli, séptimo Russell, octavo Hamilton, el noveno fue Esteban Ocon, buena cosecha de Haas en el Mundial de Constructores, que ahora cuando los repasemos van a ver cómo escaló. Uh-huh. El último punto fue para Gabriel Bortoleto en el 10º lugar, Yuki Tsunoda 11º. Dicho sea de paso, importantísimo punto de Bortoleto para el equipo. Sí. Digamos fin de año y uno se empieza a acordar de los errores durante toda la temporada. Claro. 12º Albon, 13º Hatcher, 14º Stroll, 15º Gasly, 16º Franco Colapinto, 17º Sainz, sí, se retiró, pero completó más del 90% de la carrera, está clasificado. Sí. Esto sí, sin clasificarse. Con abandonos, Alonso, Hülkenberg y Liam Lawson. Está bien. Mira, yo digo esto. Mira, me puse a pensar cuando estaban dando las clasificaciones. Una vuelta más, si no hubiese estado el Virtual Safety Car, Franco pasaba a Gasly, seguramente. No sé si una... Pero viste, sí, teníamos tres luchas, era la de Franco con Gasly, estaba buenísimo Berman el con final. Piastri y Leclerc con Verstappen. Yo creo que alguna tenía que cambiar. Yo estaba viendo la carrera. En ese momento yo dije, no puede ser, vamos a tener un final con triple frente de pelea en vivo. Va a estar buenísimo. La FIA no pensaba lo mismo. Sí, fue... El tema del Virtual Safety Car es demasiado. Por ejemplo, en las clasificaciones pasa cualquier cosa, un auto abandona la bandera pista roja en velocidad. No, bandera amarilla. Y el piloto que está haciendo su vuelta tiene que abortarla. Claro. O sea, yo entiendo que primero la seguridad, pero parece que se están pasando. Sí, se están entre pasando las banderas y las banderas rojas. Yo le voy a decir una cosa. El tema de las banderas rojas también cambió mucho durante la pandemia, porque hasta 2019 no eran tan así. No sacaban en la pista una bandera roja por cualquier cosa durante una carrera, por ejemplo. Tiene que haber una catástrofe en la primera curva. Tenías un safety car de unas cuantas vueltas, pero no la detenían. Claro. De 2020 para adelante, récord de bandera roja en la historia de la Fórmula 1. Está bien que tiempos atrás, por ejemplo, ni existían las banderas, y cuando empezaron a estar, una bandera roja no se desplegaba por cualquier cosa, ni mucho menos, tenía que ser algo muy garrafal, pero demasiado. Sí.
en épocas donde ni siquiera existía el coche de seguridad. Pero bueno, se están abusando. Y otra cosa que dejamos, lo mencionamos al principio y vale la pena recalcarlo, México es uno de esos circuitos donde primero hay algunas vías de escape de asfalto y otras de pasto. Y encontramos curvas que son chicanas como las primeras 3 o las 4 y las 5. Donde, por ejemplo, vimos las pasadas de largo en la largada, que es un clásico, y el incidente entre Max y Lando Norris. ¿A qué voy? Que estamos viendo y hay otros circuitos también que podemos ejemplificar, pero México me parece que es el mejor para explicar este motivo. Estamos viendo pilotos que últimamente, cuando ven que no pueden mantenerse en la pista, ni siquiera hacen el intento de mantenerse sobre el asfalto y deciden cortar la pista. Cada uno me dirá un nombre, cada uno sabe. Pero, ¿a qué voy? Que también se están abusando. Yo creo que aquí lo tienen que pagar los pilotos. Porque hay varias maniobras que no sé si da para recortar la pista. Sí. También se están basando mucho con las sanciones, se están severando, que sancionan todo con 10 segundos. Antes eran sanciones 5 segundos. Sí, le agarraron el gustito a la severidad de las sanciones. Sí, a ver, lo que pasa que... Igual la de Hamilton se entiende porque va por doble falta. Vía doble. Yo, a ver, en el texto redactado por los comisarios, en la FIA, los 10 segundos va porque no devolvió el puesto. O sea, recortó la pista y no le devolvió el puesto a Max. Pero también se reincorporó de una manera que no es así. Él tenía que ir por había una callecita angostita, bien angosta, que justo coincide con el ancho del auto. Él tenía que ir por ahí. Sí. Después no sé, iba a perder más tiempo del que... a ver, lo que sucedió en las imágenes ganó tiempo. Obviamente que si hacía como correspondía el carril, lo perdía. Después claro. Si Max recuperaba la posición, bueno, está bien. Y si salía por delante de Max, también la tenía que devolver. Sí. Pero bueno, el que sí tenía gustito por las sanciones era Sainz en el pit lane. Doble partida. El caso de Sainz, él se toca con Lawson, ya ambos saltándose la primera curva. En el pasto se toca con Lawson. Aparentemente el toque fue en el ala delantera que le dañó un sensor, que eso perjudicó el limitador de velocidad. Y ahí el primer paso por boxes para hacer su detención. Sí, entró. El limitador marcó 80,2. No podés superarte de 80. Marca 80,1 la penalización. 5 segundos. Bien. La segunda parada, ya acá se excedió demasiado. Y claramente era un problema con el limitador, porque no puede ser que 2 penalizaciones por excederse de velocidad en el pit. Acá ya había un problema. Y lo superó por 9 kilómetros sin fracción, o sea, casi 90 llegó a marcar. Y ahí entró la sanción de drive-thru. Sí. Que la tuvo que cumplir. Tuvo que volver a pasar. O sea, la carrera de Sainz ya estaba destrozada. Ya arrancó penalizado por los 5 lugares de largada por el incidente que tuvo con Antonelli y Austin. Sí. Y bueno, y la terminó con el virtual safety car que provocó. Sí. Que de hecho que ni siquiera él sabía que iba a provocar, porque él lo pone para mantener a salvo, para que no... Para no joder a nadie y la FIA... Claro, para que su acción no intervenga en la carrera de los demás y los comisarios deciden desplegar un virtual. Pero bueno. Es lo que hay. Pero bueno, ok. Final un tanto bochornoso. ¡Diga! Vamos con los campeonatos. ¿Vos vas con el cuál? ¿Piloto o equipos? Bueno, voy con lo de pilotos, que es más largo, y después vos cerrar lo de constructores, ¿dale? Sí, como te gusta lo largo, dale. Ya te dan lo largo. No, para nada. Se revertaba todo. Dale, anda con lo de pilotos. Anda con el campeonato, sí, dale. Dale. Norris 3.57, nuevo puntero del campeonato después de 14 fechas.
Segundo Piastri a un puntito que se pone lindo, Muy lindo campeonato, la verdad que se ve lindo que los tres llegan a la última. Con el tercero Verstappen con 3.21. Cuarto Russell con 2.58. Quinto Leclerc 2.10. Sexto Hamilton 146. Séptimo Antonelli 97. Es increíble esto, ¿no? Que un rookie tenga un podio y un 7 veces campeón, ¿no? Es increíble. Ferrari, efecto Ferrari. Octavo Albon con 73. Es el mejor del resto, obviamente, de la temporada, casi. Noveno Hülkenberg con 41. Décimo Hatcher con 39. Del 11 al 20 están Russell con Sainz con 38. Alonso 37, Berman 32, que fue el piloto del día para mí, sin duda, del fin de semana. Sí, caló posición después, Pavote también. Después viene Stroll también con 32. Después Lawson Ocon empata con 30. 17 Yuki Tsunoda con 28. 18 Gali 20. Décimo noveno Bortoleto, el Brazuca, que va a ser local el próximo Gran Premio, que vamos a verlo a full. Se vendrá, 20 Franco con se venderá la épica de Bortoleto en Brasil. Brasil no tiene un piloto local en un Gran Premio desde Felipe Massa 2017. Sí. Exactamente. Ya pasaron 8 años, un montón ya. 8 años. Y bueno, vamos con la tabla de constructores, la que te falta. Exactamente. Primero McLaren, ya hiper mega super campeón, hace 700 millones de años. Bueno, desde Singapur realmente, 713 puntos. Lo que sí se puso interesante es que Ferrari se pone con 356 como segundo. Ahí hay una risita de un equipo que no ganó hasta el segundo. Sí. Cómo cambiaba todo esa última vuelta la Puma. Mercedes tercero con 355, un solo punto de diferencia. Red Bull cuarto con 346, se mantiene lo mismo de la otra vez, de solo en 10 puntos los tres equipos, solo que con un cambio de posición. Quinto, Williams como mejor del resto con 111 puntos. Racing Bull sexto con 72. Séptimo, Aston Martin con 69. Haas octavo, que se pone octavo porque lo pasa Sauber con 62 puntos. Y por esto decía que era importante el puntito de Bortoleto, porque Sauber tiene 60. O sea, está a 2 puntos. Le sacaba 3, solo 2 ahora. ¿Vos decís que es importante por eso o para amargarle la vida al PIN? Que Ya no compite. Alpine Sauber tiene 3 veces más el puntaje que el equipo de Franco. Yo ya no lo cuento, o sea, hacía el cálculo, o sea, no cambia absolutamente nada. Al penúltimo con 20 puntos, sí, pero estaba haciendo el pensamiento, no cambia absolutamente nada si repite el resultado impactante del año pasado, sigue último. O sea, a ese nivel, ni un milagro lo salva, lo tiene que salvar 2 milagros. No hay milagros en ese equipo. En serio, temporada de Sauber, sin duda, porque de no sumar casi nada el año pasado a esta. Una mejoría impresionante. Pero para su último año. Hasta en pretemporada eran los peores. Por eso. Y a principio de año, mirá si no lo padeció Bortoleto. Y a principio de año también. Sí, a principio de año eran peor que Alpine. El tema es que el problema de Alpine es que fue el primero en parar el desarrollo del auto. Y no lo tocaron nunca más. Nunca. No, a ver, Alpine fue el primero en mantener la fisonomía del auto el año pasado, porque A525 entre comillas. Sí, eso actualizaron el A524. Agarraron, fueron a Wikipedia, copio y pego el párrafo, ponemos un cambiecito de palabra ahí. Los mayores esfuerzos están enfocados en el año que viene con la nueva unidad de potencia Mercedes. Que ya no va a haber excusas. Como de transición. Sí, absolutamente de transición. Acabo de mover todo el escritorio. Absolutamente de transición. Y que bueno, este año está para las excusas, ya el año que viene no. El año que viene hay que rendir. Obviamente dependiendo de dónde estén posicionados. Que para todo el tiempo de desarrollo que
que le están destinando deberían estar muchísimo mejor posicionados, no un poco. Y serían el piloto con más horas, la escudería con más horas en el túnel de viento, por ejemplo. Por eso, o sea. Pero económicamente sos el que menos tajada te llevas también. Miremoslo por ese lado. Claro, lo que te da por un lado te quita por el otro. Ahora bien, no puede ser tanta la diferencia con respecto al resto del pelotón. O sea, tiene que estar mucho más pegado, por no decir que tiene que ganarle varios de ahí abajo. Porque si no, no estaría justificando lo hecho este año. Un auto con rendimiento escaso. ¿Escaso? Inexistente. Un piloto que sí fue estable. El otro arrancó con uno, empezó con otro que se tenía que adaptar también, porque era nuevo. Duhan ya llevaba varios años de desarrollo en Alpine. Y no era lo mismo. A ver, el año pasado, está bien, no tenían el rendimiento ideal al principio de año, pero era mucho más sí, pero era mucho más pero cerraron siendo mucho más competitivos. No, olvídate. La competitividad sabemos que si tenés el arma, todo es más fácil. Pero míralo por el lado de los pilotos también. Sí. Que la dupla era estable. Dupla estable, había experiencia. Pilotos bien, Gasly tenía menos tiempo en Alpine, era su segundo año. Pero ya son dos pilotos con una trayectoria en la Fórmula 1 más o menos parecida. Año más, año menos, que uno estuvo, el otro no. O intercalado, por ejemplo, Gasly, que estuvo unas pocas carreras en Toro Rosso en 2017 cuando debuta. Es casi después como... ya en 2017 se fue piloto fijo. Sí. Es casi como la dupla del año que viene de Cadillac, de Valtteri Bottas y Pérez. Son pilotos muy parecidos en currículum. Fue un piloto 2. Sí, ya, más allá de ser escuderos de los monstruos que tuvieron como compañeros, pero se entiende el concepto. Son dos pilotos muy parejos en todo lo que es su espalda con respecto para la categoría. Pero bueno, próximo Gran Premio Brasil. Próximo Gran Premio Brasil, semana de descanso, descansamos una semanita. Sí. Fin de semana el viernes 7, sábado 8 y domingo 9. Seguramente tenemos lluvia. Con carrera sprint. Oh, y la puta madre. Sprint, y bueno, veremos el tema de... Y lluvia. El servicio meteorológico. Es, la puta madre. Es el milagro que espera Alpine como para... Bueno, que no sea tan sangrienta la diferencia, porque ya es sanguinaria. Sí. Igual Brasil para siempre con una carnicería. Quédate bien tranquilo, Mirá, justo sobre el final se me muere la cámara y todo, imagínate. Así que nada. Va a ser muy gracioso. Exactamente, es más, no se va a despedir mi persona, se va a despedir el cablecito inmenso que está apareciendo como se ha desconectado la cámara. O una imagen estable, depende de lo que haya hecho en la edición. Así que nada, nos vamos despidiendo. Un placer, como siempre, hacer el comentario de la Fórmula 1 con ustedes. Así que nada. A ver. Dale, boludo. No, es que justo pensé que iba a decir algo Rodrigo, justo habló. ¿Querés que lo cierre yo? No, lo cierro yo, tranqui. Como siempre, recuerden darle like, comentar el video y compartirlo. Suscríbanse al canal y en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, así como el canal de difusión y el mail para un contacto más directo. Así que sin más que añadir, esto fue todo del análisis del Gran Premio de México.